decir, expulsados del sistema o expulsadas del sistema educativo. Y no solamente evitar esa deserción, sino también hay un paso previo a ello, es decir, que todas las personas estén en el sistema educativo. Entonces, cuando hablan de esas características de la educación en cada uno de nuestros países, hablan de la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Así específicamente está en la Ley del Salvador. Con base en el respeto a la dignidad de la persona humana, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y coadyuvando a la conformación de una sociedad justa y democrática orientada al desarrollo integral del ser humano. Los principios que se establecen en estas leyes son básicamente los siguientes. El principio de la ética y el contenido que dan es básicamente a efectos de inspirar una educación promotora de los valores de paz, de la solidaridad, de justicia, de libertad, de honestidad, de tolerancia, de responsabilidad, de trabajo, verdad y el pleno respeto a las normas de convivencia. Vean qué interesante todos los valores que se promueven, ¿verdad? Desde la ética. Hablan también del principio de la equidad. Y cuando se refieren al principio de la equidad, el contenido que le dan es básicamente garantizar iguales oportunidades de acceso y permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. Es decir, equidad en oportunidades, permanencia y en la calidad de la educación que se ofrece. Es decir, que la educación pública no podría competir con la educación privada, porque en principio debería ser como es en Alemania, ¿verdad? ¿Quién va a dudar o en Finlandia de la calidad de la educación pública? Sin duda es la mejor. En nuestros países, por ley, debe ser también de esa forma. Otro principio del que hablan es la calidad, condiciones adecuadas para una, y el contenido que le dan es que son las condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. Vean qué interesante el tema de la permanencia, ¿verdad? Es como un concepto que ha evolucionado cuando se relaciona y se hacen análisis respecto del derecho humano a la educación, que ha evolucionado en los últimos 20, 30 años de forma ya como discursiva y como una lucha de la sociedad civil en los organismos internacionales, justamente por los grandes problemas que se han dado de deserción y de la baja escolaridad en personas adultas y adultas mayores. Entonces también se habla de la calidad y educar para la democracia, de manera que promueva el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de una voluntad popular y que contribuye también a la tolerancia mutua de las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho. El tercer escenario es básicamente la propuesta desde los organismos internacionales. Bueno, aquí tenemos como un rápido recorrido normativo, ¿verdad? El derecho humano, propiamente dicho, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un recorrido por nuestras leyes, qué es, ¿verdad? ¿Cómo se come, cómo materializaron en su normativa ese derecho fundamental? Y ya para los años 90, cuando habían contextos que ahora les voy a clarificar, se empieza a dar un cuestionamiento mundial sobre el tema de la educación, sobre el acceso a la educación. Bueno, entonces, en 1990, la Conferencia Mundial de Educación asume el reto global denominado Educación para Todos y para Todas, EPT, que implica el compromiso de dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos de todo el mundo. Esta iniciativa se puso en marcha bajo el auspicio de la UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF, el Banco Mundial, y el reto básicamente era universalizar la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo hacia finales del decenio.
La conferencia fue patrocinada, que es importante para que veamos, bueno, quiénes estuvieron hablando ahí. Fue patrocinada por los organismos internacionales, pero, bueno, fue copatrocinada también por 18 gobiernos y reunió a 1.500 participantes, delegados de 155 estados, sobre todo autoridades nacionales y especialistas en la educación y de otros sectores importantes, además de los funcionarios especialistas que participaron en calidad de representantes de unos 20 organismos intergubernamentales y 150 organizaciones no gubernamentales, quienes examinaron en 48 mesas redondas y en sesión plenaria los principales aspectos de la educación para todos y para todas. ¿Y cuál es ese contexto que reunió a tantas personas de todo el mundo? Bueno, para ese entonces habían más de 100 millones de niños y de niñas, de los cuales 60 millones son niñas que no tienen acceso a la enseñanza primaria, es decir, el 60% de esa cantidad eran niñas, ¿verdad? Un problema que se feminiza. Más de 960 millones de adultos analfabetos y 2/3 de ellos mujeres. Más de la tercera parte de los adultos del mundo carecen de acceso al conocimiento impreso, un libro, y a las nuevas capacidades y tecnologías que podrían mejorar la calidad de su vida y ayudarles a dar forma y adaptarse a los cambios sociales y culturales. Y más de 100 millones de niños e innumerables adultos no consiguen completar el ciclo de educación básica, es decir, primaria. Y hay millones que aún completándolo no logran adquirir conocimientos y capacidades esenciales. Es decir, que aún teniendo la primaria completa, y yo me atrevería a decir que aún y hablan de la primaria porque es lo obligatorio desde el derecho, desde la Declaración Universal, pero yo estoy segura que si vamos a ver estas cifras también, en muchos países, aún teniendo la educación secundaria, no tienen las capacidades para poder conseguir e insertarse en su medio y ayudar en el desarrollo de sus países, porque también sus países carecen de condiciones para fomentar desarrollos nacionales, ¿verdad? Pensemos en países como el Congo, pensemos en países como Haití. En el año 2000, 10 años después de esto, no, todavía no, la meta no estaba muy lograda, que digamos, y nuevamente la comunidad internacional se reúne, ahora en Dakar, Senegal, y ratifica su compromiso de lograr la educación para todos y para todos, para lograr la famosa EPT. En esta ocasión se plantean 6 objetivos a cumplir al año 2015, con los que se pretendía satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos en condiciones de vulnerabilidad y desfavorecidos. Esos objetivos, en términos generales, se refieren a lo siguiente. El primero, ¿están ahí? Educación en la primera infancia. Extender y mejorar la protección y la educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. Y recordemos que aquí estamos hablando básicamente de las niñas. 2. Acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de calidad. Velar porque antes del año 2015 todos los niños y sobre todo las niñas que se encuentran en situaciones difíciles y los pertenecientes a minorías étnicas tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria y de calidad y que la terminen. Vean el tema de la permanencia. Salud. 3. Velar porque las necesidades de aprendizaje, ¿qué es lo que requiere aprender en esa sociedad esos niños, esas personas? Velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los niños y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. Es decir, poder ser parte de su comunidad. El cuarto objetivo que se plantearon fue aumentar el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y a la educación permanente. El quinto,
fue suprimir las disparidades entre los géneros y la enseñanza primaria y secundaria, garantizando a los jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento, y lograr que antes del 2015 la igualdad entre los géneros en la educación, y en particular garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de calidad, así como un buen rendimiento, es decir, rendimiento para incorporarse a la vida. 6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, especialmente en lectura escrita, aritmética y competencias prácticas. Bueno, entonces, desde el 2000 al 2015, todos los estados empezaron a tratar de cumplir estas metas, ¿verdad? Una meta que implicaba prácticamente cambiar el sistema educativo, ¿verdad? Que fuera permanente, que fuera inclusivo, que fuera equitativo, y que no solamente, digamos, para primaria y secundaria, sino que también garantizara acceso a la educación técnica universitaria, y además también a las personas analfabetas que ya eran adultas y adultas mayores. Eso era lo que se pretendía. Y en la tarde lo vamos a ver con el caso de Costa Rica específicamente. Vamos a tener esos dos análisis de caso. Ahora vamos a ver el caso de Haití, ¿verdad? Que es como un ejemplo que funciona en nuestra región muy diferente a lo que sucedió, por ejemplo, en esto mismo, en el cumplimiento de EPT, para el caso de Costa Rica, porque aquí muchas de las cosas ya estaban hechas. Pero bueno, ¿dónde está el debate? ¿Qué fue entonces lo que se empezó a debatir cuando ya iban pasando 2, 3 años y llegamos al 2015? ¿En dónde se centró este debate? Bueno, y con base en un estudio de consulta que se denomina Posicionamiento Político, el derecho a la educación en la agenda post-2015, que se hizo desde la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, en que luego de una consulta de gobiernos y organizaciones civiles definen los siguientes puntos de debate. Primero, y aquí empezamos a problematizar toda la situación. La perspectiva de desarrollo sostenible no cuestiona las causas de la injusticia y de las desigualdades presentes en el mundo, dejando de proponer cambios estructurales para su superación y priorizar la realización de los derechos humanos. El informe propone la erradicación de la pobreza extrema como horizontes para el 2030, sin cuestionar ni confrontar las causas que generan esa injusticia, la desigualdad y la discriminación. Proponen, ¿verdad? Esa es la propuesta de esos países, de este estudio de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, que la agenda post-2015, que es una agenda que ahora les voy a hablar de ella, formule la realización de todos los derechos humanos indivisibles, independientes e indisociables. ¿Qué quiere decir esto? De que en esa conferencia de Dakar los países se reunieron y dijeron, bueno, esta es nuestra agenda al 2015, y no tomaron en cuenta cuáles eran las causas de las injusticias y las desigualdades que teníamos en el mundo, ni siquiera en nuestros países, sino en nuestras regiones, ¿verdad? En esta latitud respecto de este continente, respecto de otros continentes, o en nuestro mismo continente americano, ¿verdad? Que hemos tenido diferencias profundas que también tienen que ver con relaciones de poder económico, pero también con relaciones de poder político, que fueron muy claras en otras épocas de nuestra historia. Hace 30 años atrás había una gran fuerza política de los Estados Unidos y de Rusia en toda esta región, que invertían mucho dinero, y bueno, y todo eso generó desigualdad, porque nuestros estados, bueno, Costa Rica por suerte estuvo fuera de eso, pero yo personalmente me solidarizo con toda América Latina, con toda Centroamérica, con lo que sucedió en todas esas épocas de la guerra de baja intensidad que vivimos acá, pero esa lucha internacional que había, esa guerra fría que en América Central particularmente, pero por supuesto que en toda América Latina fue un desastre. Esos países que luchaban por el poder, ¿verdad?, por la hegemonía en esta región, invirtieron mucho dinero, ¿verdad?,
a los militares, con los gobiernos, a las guerrillas internas, y eso generó una falta de inversión en educación, en infraestructura, en desarrollo, y al final todo termina, todos se fueron y los que quedamos fuimos nosotros, ¿verdad? La sociedad civil, llevando atrás, primero tratando de superar el efecto emocional de ese poder político que estuvo ahí, y después se vino, ¿verdad? Los famosos programas de ajuste estructural, cuando ya estábamos devastados y teníamos que hacer algo, entonces viene el Banco Mundial, ve, ya me fui del tema. Por eso es que me gusta, es que yo soy así, por eso es que tengo que escribir, porque si no me voy. Bueno, voy a terminar esta idea. Entonces, claro, después de ello ya estamos devastados, estamos en quiebra, y viene el Banco Mundial. Tenemos mucho dinero, les podemos prestar, pero para que ustedes hagan todo eso tenemos que tomar ciertas medidas de ajuste, los programas de ajuste estructural, que básicamente, ¿verdad? En ese contexto donde ya gana, ¿verdad? Los Estados Unidos ganan este conflicto internacional, y ya lo que se da es una guerra más cultural, ¿verdad? Viendo... Bueno, vamos a darles dinero para que ustedes salgan de esa crisis que tienen. Entonces nos empiezan a dar dinero, los programas de ajuste estructural, y ya es donde empiezan a crear las condiciones para disminuir las características de nuestros estados y llevar nuestros estados a ser un estado mínimo, ¿verdad? Que garantice únicamente infraestructura vial para el comercio. ¿Qué más? ¿Qué más, Tony? Marco normativo, ¿qué más? Bueno, no sé, pero hay cosas que ya no podían ser como tan importantes como invertir en educación. Digamos, pensemos en cómo quedaron nuestros países iniciando los 90, ¿verdad? Educación no era una prioridad, porque primero hay que garantizar las condiciones, de acuerdo a esta lógica, las condiciones económicas para poder después invertir en educación. El asunto es que con esa lógica, que además es falsa, ya hemos llevado 20, 30 años y seguimos prácticamente igual y con una deuda terrible, y bueno, ya me fui del tema. Bueno, eso es respecto, eso es lo que está detrás de ese primer gran cuestionamiento que se dio a la agenda de Dakar, ¿verdad? Esa gran revolución en la educación que se iba a hacer a nivel mundial. No se cuestionaron las causas de la injusticia y de las desigualdades. El segundo gran punto de debate apunta, ya lo adelanté, hacia un escenario de Estado mínimo, concediendo a los negocios y a las tecnologías el rol de promotores de desarrollo. El informe promueve la concepción de que el impulso a los negocios será el principal factor de educación y establece que la tecnología es un vector de avance hacia un mayor bienestar, cuando de hecho la primicia del mercado ha sido un factor que atenta contra el bienestar de las personas y la sostenibilidad de la naturaleza. Y recordemos que esta lógica tiene que ver con los objetivos, ¿verdad?, que tiene la empresa privada y el objetivo de bien común que tienen los estados. Estado de bien común, empresa privada de lucro. Asimismo, el documento reduce el rol del Estado al de promotor de un mejor ambiente para la prosperidad económica y para los negocios. Se ubica a las autoridades públicas en el mismo grado de relevancia de las grandes corporaciones, ¿verdad? Las grandes corporaciones como, no sé, como la Kraft, esas que son millonarias. Aparece muy tímidamente la mención de una regulación de los mercados financieros, cuya debilidad ha sido causa de muchas de las turbulencias económicas de profundas consecuencias en las últimas décadas. Y la propuesta que se establece en este estudio es que se reconozca la centralidad de los estados como garantes de derecho y de una sociedad civil fortalecida, apuntando hacia la consolidación de las democracias activas y participativas, condiciones básicas para la realización de los derechos humanos. ¿Por qué es importante cuando se habla acá de una sociedad civil fortalecida? Para que sea garante de los derechos humanos.
porque nosotros somos los llamados, estamos en la obligación de exigirle a nuestros estados que cumplan con los derechos humanos. Entonces, termina siendo como un juego, ¿verdad? Es muy lindo. El Estado se aparta, ¿verdad?, de garantizar el derecho humano a la educación, no se educa en la importancia de los derechos humanos, ¿verdad? No se educa en que las personas sepamos que tenemos que ir a exigirle a nuestros gobiernos que nos den el dinero para nuestras universidades. Y dicen, no, hay muchas ofertas privadas, y nosotros como gobierno, lo que sucedía en Chile, les vamos a dar préstamos muy buenos para que usted pueda estudiar, y usted puede hacerlo, no va a pagar nada mientras usted estudia. Cuando usted sale, usted empieza y trabaja, usted empieza a pagar su deuda, pero eso no es garantizar el derecho humano a la educación. A ver, ¿para qué están los estados? Digamos, vayamos como, ya voy a ir para otro tema, no importa, vayamos como más atrás, cuando estuvimos en el colegio y hablamos, ¿se acuerdan? De Hobbes, Locke, Rousseau y todos estos, ¿verdad? El naturalismo, el Estado moderno. ¿Cuáles son las razones por las cuales después del oscurantismo vino el Estado moderno? ¿Para qué se formó? ¿Para qué están los estados? Después de la Edad Media, que no había nada, solo castillos y gente y... Ajá. Básicamente, así es. Sí, básicamente, sí, Michael. Ah, sí, cierto. Sí, sí, básicamente es, eh, bueno, aquí hay un pensador que es muy tajante, pero por lo tajante es más didáctico, que es Hobbes, ¿verdad? Él plantea el paso del estado de naturaleza al estado social. Claro, yo sé que Mario ya me iba a reaccionar porque a él no le gusta. Pero básicamente, digamos, de lo que habla es de la creación de las normas, resguardar la vida y la seguridad. Pero básicamente, cuando se habla de la conformación del Estado moderno, se habla de la conformación de la regulación, de la norma sobre la cual se van a crear las condiciones de convivencia. Ahí, a partir de eso, empiezan a darse las diferentes formas de pensar esa convivencia, ¿verdad? Con procesos más autoritarios, con procesos más democráticos, otros procesos más participativos, pero el Estado finalmente se forma por la ciudadanía para garantizarnos a nosotros poder convivir como sociedad. No se forma para garantizar el comercio únicamente, ¿verdad? Pero las tendencias ahora van más a identificar a un Estado mínimo, crucificando la intervención social del Estado y lo que pueda aportar, sobre todo en el tema de derechos humanos. Y bueno, el tercer punto de debate es la perspectiva de desarrollo sostenible presente hacia la homogeneización, presumiendo sociedades modernas, urbanas y globales, sin lugar a la diversidad de culturas y de pueblos. Identificaron una estrategia, vean lo que yo les dije, que de educación para todos, que la primaria, que los adultos mayores y todo, y creyeron que todos los países del mundo teníamos sociedades modernas, urbanas y además relacionadas, globalizadas, ¿verdad? Bueno, el informe define una mirada positiva y única de progreso, en donde lo urbano es considerado como lo que se da,
los negocios y la tecnología como su motor. Aquí, por ejemplo, se da una invisibilización de múltiples culturas y de pueblos que promueven otras cosmovisiones, como el summa causa y el buen vivir, dentro de los cuales los seres humanos y el entorno no son vistos como consumidores y el objeto del consumo, sino como seres vivos con derechos plenos que merecen que se garanticen condiciones de existencia digna. Aquí estamos hablando de Bolivia. La 19. Perdón. Usted mencionaba el estado mínimo, no entendí muy bien si era con respecto a la infraestructura del país o a la infraestructura de la educación. Entonces, que me aclare eso, porque también tengo otra pregunta. Bueno, cuando hablamos del estado mínimo, estamos hablando de un cambio en la visión, pues, digamos, de nuestras, en Centroamérica básicamente, pero se sucede también en América Latina, del paso de un estado social que intervenía de forma permanente en muchos aspectos del desarrollo de nuestras naciones, invertía en educación, en servicios. Hay muchos países en los cuales también tenía muchas empresas. Salud, por ejemplo, es un tema en el que invertía fuertemente. Y cuando se habla de un estado mínimo, lo que se habla es de un estado que se aleje más de esa función social y que se concentre más en aspectos más de promover la economía. Por ejemplo, la educación que se dirija a las necesidades del mercado, y muchas veces esas necesidades del mercado son las necesidades de conocimiento que tengan las empresas que se establecen en las regiones. Es básicamente pasar de un estado social a un estado más con visión económica. Así es. Mario, el micrófono. Entre los sectores privados y esto, y que el Estado sea así vigilante de eso, no provea servicios ni de salud, ni de educación, ni de ningún otro. Así puede es. ser un Estado mínimo. Iván. Sí, en realidad, creo que es como en la lógica en la que se orquesta el Plan Puebla-Panamá, es carreteras, hidroeléctricas. Exacto, Y todos esos otros procesos. ¿Ese micrófono está sirviendo? Sí, Okay. no produce audio, pero sí queda grabado. Okay. ¿Listo? Ok. Otro punto de discusión. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Ok. La 19. Luego de esta discusión, en el año 2015, es decir, hace unos pocos meses, sucede un evento mundial muy importante, que es el Foro Mundial de Educación de la UNESCO, que tuvo lugar en Incheon, en la República de Corea del Sur, del 19 al 22 de mayo, y cuyo lema fue, ahí está, vean qué interesante, vieran lo que costó definir esto como lema. Yo tuve la oportunidad de estar ahí. Se llama Educación de calidad, equitativa e inclusiva, así como un aprendizaje para toda la vida, para todos en el 2030. Transformar vidas mediante la educación. Este fue un evento masivo al que asistieron más de 1.500 personas de 155 países, y en el marco del debate hay experiencias que son fundamentales para la construcción de diversas perspectivas de educación. Se logró que los estados se comprometieran, oigan este compromiso, al menos a dar un 6% del Producto Interno Bruto para la educación en sus países, y se habló de una educación en el marco de derechos, de calidad, inclusiva, equitativa,
pública y gratuita durante 12 años, de los cuales 9 serán obligatorios. A mí digamos, en este momento de la historia del ser humano, vean qué terrible es la situación del mundo, porque oigan el gran logro que hubo ahí después de negociaciones intensas. Volvamos a leer esto. Bueno, el 6% del PIB, bueno, para la educación, y se habló de una educación en el marco de derechos, oiga, de calidad, inclusiva, equitativa, pública y gratuita durante 12 años, solo 12 años. ¿Estamos hablando de qué? Apenas primaria, quizás tercer año del colegio, oiga. Así, lo más caro, lo más caro, eso no debería ser parte de lo que hablemos de, cuando hablamos de educación, no podríamos decir lo más caro es educación, es la secundaria. No, eso no podría ser una idea que nosotros tengamos. De los cuales, digamos, todo esto lo que se garantice durante 12 años de toda nuestra vida. Tenemos un promedio de vida de 80 años y solo el gran logro fue garantizar la educación por 12 años. Y de los cuales solamente 9 son obligatorios. Ok, esa es la realidad del mundo. Y recuerden que nuestra región tiene muchas particularidades. Bueno, en este evento se adoptó la declaración política y se aprobó el marco de acción para la educación 2030. Aquí se aprueba una agenda post-2015, que es la agenda 2030, de otros 15 años. El documento que orientará y apoyará la propuesta de las prácticas de la agenda de educación. La redacción final del marco de acción en general y de las metas de educación en particular dependerá de los acuerdos finales que se consolidarán en la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015, la cual será adoptada en la Asamblea 70 por los jefes de estados de la UNESCO, que también tenía lugar el año pasado. Vamos a cortar aquí. Este Foro Mundial sobre Educación 2015 tuvo, digamos, algunos temas centrales que yo creo que es muy importante exponerlos, porque fue muy importante lograr que estos conceptos quedaran vistos y se hablaran en esa conferencia, porque implicaron una lucha ideológica muy fuerte. El derecho a la educación se determinó como educación como un derecho humano indispensable para garantizar los demás derechos y sobre todo el derecho a la dignidad humana. Ella es la principal vía para salir de la pobreza, por lo que debe ser inclusiva, equitativa y de calidad y a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces ya empieza a relacionarse educación con dignidad humana, y al ser educación, dignidad humana, se pone a la par el otro concepto de que sea a lo largo de la vida, porque nuestra vida y la dignidad humana es un mismo proceso, es un mismo círculo. Se habla de equidad y el contenido que se le dio fue el siguiente: de manera que se garantice particularmente el acceso de niñas y mujeres. Ya ahora no es de niños y niñas, sino se habló específicamente del acceso de niñas y mujeres al acceso al sistema educativo, promoviendo su potencial para que puedan revertir las situaciones de desventaja que las limite. Y la equidad permite la igualdad, ¿verdad? La equidad, el acceso, el que las mujeres también podamos escolarizarnos, eso garantiza el otro derecho, que es la igualdad. Esto es un gran logro, que cuando se hable de equidad se haya especificado el tema de las mujeres, de las niñas, de las mujeres, porque es un problema muy feminizado. El otro gran concepto del que se habló fue educación inclusiva, que permita la adaptación
de todas las personas al sistema educativo sin importar sus necesidades o capacidades especiales. Ello implica un sistema educativo que elimina la discriminación y tanto las políticas como la práctica deben transformar la institución educativa de manera que se permita esta diversidad, ¿verdad? Entonces, el centro educativo, la institución educativa, como un lugar que va a permitir y crea condiciones para toda la diversidad que haya en la comunidad. Educación de calidad. Y acá ya se habla específicamente de los docentes. Implica docentes bien preparados para garantizar el derecho a la educación de calidad de todos y de todas y no de unos pocos, ¿verdad? Porque hay un problema serio también, vean que es un círculo vicioso, cuando no hay educación de calidad, sobre todo a nivel universitario, y se preparan profesores y profesoras que van a trabajar en escuelas y colegios y luego en las universidades, si ellos están mal preparados, hay un círculo vicioso ahí. Entonces ya se habla de la necesidad de preparar a los y a las docentes para mejorar la calidad de la educación. Eso también es un concepto nuevo. Los conocimientos, los valores y las habilidades que se aprendan en el aula deben garantizarle al estudiante una relación armoniosa con el medio y su contribución laboral con el desarrollo de su país. Debe aprender a identificar y a resolver problemas. Esto también es muy importante. Es decir, aquí están hablando de que los docentes deben estar bien preparados, deben estar adecuados al medio que viven los y las chicas, ¿verdad? En primaria, secundaria, el internet, el celular, tienen que estar en ese mundo en el que están ellos también. Y sobre todo, los docentes tienen que dejar de hacer exámenes y de ver los procesos de evaluación como procesos memorísticos, sino que tienen que ayudar a sus estudiantes a que identifiquen y resuelvan problemas, es decir, a que desarrollen pensamiento complejo. Básicamente, ¿vos me querías decir algo? La educación inclusiva, claramente el gran avance y todo es que se involucren a las niñas, ¿verdad? Ajá. Pero siempre como el pueblo o los pueblos originarios son los más marginados. En este caso, ¿cómo se incluyen a ellos? Porque claramente es parte del proceso de la inclusión que debe ser permanente para todos. Pero si uno ve, por ejemplo, las realidades acá en Costa Rica, inclusive de otros países también, por lo mismo que usted comentaba en el caso de Bolivia, ellos tienen una cosmovisión diferente, pero ¿cómo se aplica en ese sentido la educación para ellos? ¿También esa parte de inclusión nos involucra o cómo es el teje y maneje con ellos? No, sí, claro, porque digamos, como uno de los grandes logros es justamente crear centros escolares que atiendan toda la diversidad y la pluralidad. En principio esos fueron como los grandes logros que se dan, pero aún así, hacer el énfasis en este caso en el problema de las mujeres es un logro muy importante, porque aún siendo comunidades, digamos, más discriminadas, qué sé yo, pueblos originarios en países como Costa Rica, aún siendo así son más discriminadas las mujeres, y al hacer el énfasis en las mujeres se implica, ¿verdad? También cómo resolver, atender a esas poblaciones y todas las características que tienen de discriminación las mujeres. Pero claro que sí implica, claro que implica todas las diferencias. A todos, pero como en la práctica, o más bien del papel a la práctica a veces es difícil, ¿verdad? Sí. Pero sí, era eso. Sí, sí. Ahí, tal vez un poco con los pueblos indígenas en Costa Rica, digamos, por ejemplo, lo que es en educación primaria y secundaria, se ha tratado de hacer un esfuerzo, digamos, en estas comunidades de que sean los mismos, dar capacidad de que las mismas personas que son de las comunidades, digamos, se formen como profesores, ¿verdad? Y que muchas veces también manejan sus propias lenguas, propias, digamos, de los países, de los grupos indígenas acá, y que sean ellos y no sicuas los que den clases en eso, o sea, no indígenas en estos lugares. Y en lugares como la UCR, ¿verdad? Se han hecho algunos procesos para ir
brindando más oportunidades y más espacios para que sean esas personas las que se incorporan. Tal vez no es mucho, digamos, lo que se ha logrado, pero permiten, digamos, en cierto sentido la reproducción de esas cosmovisiones a través de la lengua, a través de las tradiciones, y que no sean personas de afuera las que vayan a formar a los niños y jóvenes dentro de estas comunidades. Sí, nada más hacer un ejemplo en el caso costarricense, como señalaba Mario, y en términos generales hay algo que se llama acciones afirmativas. Y son aquellas acciones que mediante política pública o políticas, en este caso, de educación superior universitarias, generan inclusión. Inclusión no solo para, en este caso, los diferentes grupos en condición de vulnerabilidad. Es diferente y es muy importante señalar esa diferencia. No son grupos vulnerables, son en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? No es un juego semántico, es muy importante hablarlo así. Y entonces en el caso de acciones afirmativas, en el caso indígena costarricense, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, en Siconare, ha hecho una serie de acciones afirmativas para la inclusión de esta población. Estamos hablando de que antes del año 2014, en la Universidad de Costa Rica, habían aproximadamente 5 indígenas en toda la universidad. Actualmente cuentan con 150 indígenas y son todas las acciones afirmativas que ha hecho mediante el acceso, ¿verdad? La práctica académica, el programa de acceso diferenciado. Entonces, este tipo de acciones han hecho o han logrado que se haga. El caso de la UNED es particular porque la UNED es la única universidad en el país que tiene un centro universitario en una reserva indígena, ¿verdad? Está próxima a abrir una segunda centro universitario en una reserva indígena y eso ya dice bastante, ¿no? Cómo se ha preocupado en acciones prácticas, ¿verdad? En el caso costarricense. Lamentablemente, hay que decirlo lamentablemente, Costa Rica es uno de los países que destina, en el caso centroamericano, más presupuesto para la educación y eso posibilita esas acciones afirmativas, más no así aquellos estados que no designen el presupuesto podrían pensar en acciones afirmativas para este tipo de cosas, ¿verdad? En el caso centroamericano estaríamos hablando de eso. También en el caso específico de Honduras, para la educación primaria se trabaja con lo que es la educación intercultural bilingüe, tratando de adaptar pues a las necesidades de cada una de las comunidades, porque en Honduras tenemos 9 pueblos indígenas. Y algo que podemos decir como una falla en el sistema es que la mayoría de los maestros pues no pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces ellos se enfrentan a este sistema de educación intercultural bilingüe, pero realmente no tienen los conocimientos o las cosmovisiones que podría tener una persona que es de la zona. Por ejemplo, en mi caso, yo pertenezco a la comunidad o al pueblo garífuna. Los maestros que llegan a nuestras comunidades, pues, o sea, los maestros de la ciudad que no conocen o no entienden prácticamente nada y no hay un interés verdadero por conocer cuáles son las realidades y las comunicaciones de los pueblos, se queda todo en papel prácticamente, se queda el currículum o todo el sistema de educación intercultural bilingüe, pues se queda en el papel, los maestros hacen tal vez un esfuerzo mínimo por mencionar que han formado parte de, pero realmente no está llegando la información como debería de llegar. En el caso de la Universidad Nacional de Agricultura, tiene también un programa de inclusión social, que es lo que ha venido a beneficiar bastante lo que son todos los pueblos a nivel nacional, porque se va hasta las comunidades a buscar a los jóvenes que ya están aptos para ingresar a la universidad y se les ofrece el espacio, la oportunidad. Cabe mencionar que muchas veces la universidad tiene en el programa de inclusión social, hay muchos jóvenes que ingresan incluso sin hacer examen de admisión, porque cuando haces examen de admisión los niveles son bajos y la gente no los aprueba. Entonces el programa de inclusión social ofrece un programa de nivelación durante un periodo completo de 3 meses antes de, y entonces luego te aplican el examen de admisión para que puedas estar al nivel de lo que sería el resto de la población a nivel nacional. Muy bien. Sí. Ya ahorita, no, pero habla, no suena ningún problema. Bueno, yo en realidad iba a hacer el aporte de la UNED, porque en realidad veía que estaban hablando sobre eso,
Pero sí quería decirle a la compañera que mucho de la temática con esta parte de los pueblos indígenas, por cierto, hace un mes y medio estuvo el rendimiento de cuentas aquí en la UNED sobre ese tema, no es tanto la inversión o lo que se ha intentado hacer en ese tipo de pueblos, sino el aspecto cultural que manejan ellos. En realidad hay mucha diferencia en las zonas marginales y los pueblos que están con un tema económico deficitario con la parte indígena. En realidad ellos, la temática va por otro tema, es más que todo coordinar, ¿verdad? Y ver la forma de que la educación que se les lleva a ellos sea pertinente. Ellos en realidad sí tienen una cultura diferente, ¿verdad? Y el tema de adaptación de la educación y la cultura ha sido el meollo, digamos. Es que en realidad yo creo que vos confundiste la equidad con la educación inclusiva, porque el énfasis en las mujeres es cuando se habló de equidad, porque previo a que se hiciera el énfasis en equidad en las mujeres, antes era equidad entre hombres y mujeres. Y ahora, cuando, digamos, en Incheon, uno de los logros fue, no es equidad de géneros. Si hablamos de equidad, para tener igualdad, tenemos que mejorar la situación de las mujeres, ¿verdad? Y eso no es, eso es distinto a la otra parte de la inclusión, ¿verdad? Que ese es el otro punto. Yo creo que vos ahí confundiste, pero el énfasis en las mujeres tiene que ver con la equidad. Y fue feminizar el tema de la equidad, diciendo es un problema de mujeres, ¿verdad? Ese es como el logro que hubo ahí, pero no implica, digamos, un tema, no va más allá de otras diferencias con minorías y eso, porque ya están incluidas en otro concepto. Y quizás sí es importante decir que, ya que mencionaron a otras universidades públicas que trabajan el tema de indígena, de las universidades públicas que hay en Costa Rica, ninguna iguala al trabajo que ha hecho la Universidad Estatal a Distancia en el tema de atención a poblaciones originarias. Digamos, en este momento la Universidad Estatal a Distancia tiene un centro universitario en Talamanca que tiene una matrícula de más de 350 estudiantes y no es un proyecto, digamos, que se haya promocionado como hace poco se hizo en otra universidad como bombos y platillos porque tenían 80 y pico de estudiantes matriculados en un centro universitario. Ese es un programa que ya tiene muchos años de estar funcionando y que ha transformado mucho a esas comunidades, sobre todo en la zona de Talamanca. Eso por las ofertas académicas que tiene la universidad, aparte de otras ofertas que tiene en el técnico en gestión local, que hay varios estudiantes acá que han hecho muchísimas, bueno, al menos 3, 4 graduaciones de estudiantes en diferentes comunidades indígenas. Entonces, quizás para que tengan el dato ahí presente. Bueno, y el último gran punto que se trabajó en Incheon fue el aprendizaje a lo largo de la vida. Ya yo les había dicho de este proceso, desde que en cualquier momento de la vida, toda persona se le debe garantizar la posibilidad de aprender permanentemente para mantener su vínculo con la sociedad y a la vez para contribuir con ella. Eso es lo más importante cuando se habla del aprendizaje a lo largo de la vida, porque una persona que salió de tercer año de colegio y no siguió estudiando y salió del colegio hace unos 20, 30 años y no siguió estudiando, probablemente le cueste mucho tomar un celular táctil, ¿verdad? Para poder, tiene que hacer toda una adecuación. Eso, ¿verdad? Como para dar un ejemplo de el montón de situaciones de lo cotidiano que por haber estado fuera del sistema educativo, de no haber recibido, de no tener condiciones, ¿verdad? O que no se le brinden condiciones para formación permanente, quedan excluidos. La dinámica en los trabajos también les implican a las personas otras competencias, tienen que saber manejar una computadora, antes también tenían que saber manejar un fax, saber, etcétera, tienen que desarrollar muchas competencias y sí se excluyen, ¿verdad?
si terminan la educación en un momento y nunca más siguen estudiando, pues quedan fuera de muchas opciones para aportar en el desarrollo de su comunidad. Bueno, estas condiciones además es importante garantizar, ¿verdad?, a estas personas ese acceso al desarrollo sostenible de su país, y se requerirá también probablemente que tengan una formación técnica especializada. Y por supuesto, cuando se habla de alfabetización a lo largo de la vida, estamos pensando básicamente en personas adultas, ¿verdad? Bueno, y el cuarto escenario, que no voy a hacer mucho énfasis en esto porque yo creo que ya ayer Ernesto les hizo un recorrido bastante importante sobre lo que es el escenario de las personas jóvenes. Únicamente voy a retomar los grandes temas que están ahí, que se refieren un poco a las paradojas de las que habló ayer Ernesto, que hoy hay más educación y hay menos empleo. Y además hay y menos acceso, ¿verdad?, a la educación, y hay más segregación. Hay más información, hay más acceso a la información, pero hay menos participación. Hay más posibilidad de adaptarse al cambio por el desarrollo de las competencias que implica todo el uso de las tecnologías y ello, pero también hay más exclusión social. ¿Por qué? Porque hay desempleo o porque no hay capacitación en la educación o formación técnica o creación de competencias para poder ser parte de la vida productiva del país o para el desarrollo propio de sus propias competencias o de competencias comunales. Hay un serio problema con el medio ambiente, eso es un tema fuerte en las personas jóvenes, pero no hay condiciones tampoco para poder gestionar una mejora en este sentido. Bueno, y básicamente aquí no voy a hacer mucho énfasis porque es básicamente todo lo que vieron ustedes ayer con don Ernesto. Y la reflexión final que yo les tengo es la siguiente. En mi opinión, hay un fracaso de la modernidad porque coexisten países productores de conocimiento con otros que ni siquiera cuentan con la infraestructura mínima para vivir dignamente bajo un techo. Hay espacios en los que las personas no reconocen sus carencias y vulnerabilidades y mucho menos las oportunidades que se les ha negado por haber nacido en ese contexto de pobreza y de desigualdad y de desigual distribución de conocimiento y de riqueza. Es un fracaso de los organismos internacionales y de la UNESCO no haber podido siquiera cumplir con las exigencias mínimas de la Agenda Post-2015, cuando han dejado solos a los países en sus luchas. Ellos firmaron la agenda, aquí está, cumplan todo esto en 15 días. Y no hubo una sola gestión política para que sobre todo los países que requerían más acompañamiento pudieran tomar medidas efectivas y acompañadas por estos organismos para su cumplimiento. Pareciera ser entonces que en nuestras sociedades occidentales latinoamericanas la racionalidad instrumental se instala en las estructuras de poder para poder desplegarse de manera grosera, excluyente e incluyente al mismo tiempo y no tiene como un norte la felicidad. Hay una estructura formal que se articula desde el Estado y que a manera de red intenta ordenar de manera eficiente los componentes políticos, sociales, económicos y culturales para garantizar la eficiencia, el trabajo, la estabilidad y la educación. Se transforma en una herramienta de diseño para la eficiencia, no es una herramienta para promover la integridad del ser humano. Ahora todo se ve en función de si es eficiente o no, si es productivo o no. Incluso ya no se habla de promover, por ejemplo, el cooperativismo, sino se habla de promover el emprendedurismo, ¿verdad? Y son cosas totalmente diferentes. En una comunidad empobrecida no podemos hablar de emprendedurismo, porque emprendedurismo es crear empresas privadas. ¿Y quién le va a prestar dinero a una persona que vive en la Carpio? ¿Y por qué no promocionamos el cooperativismo?
donde es una forma diferente de articulación de las dinámicas de la comunidad. Es distinto si hay una cooperativa en donde todos asumen un riesgo. No me estoy yendo del tema. Un reflejo de ese proceso de estandarización educativa se ve en la rigidez de las evaluaciones sumativas, de un proceso de enseñanza-aprendizaje jerárquico, individualista, memorístico, que no promueve pensamiento crítico ni enseña a identificar y resolver problemas de lo cotidiano, a ubicar la información para resolverlo, no les enseña tampoco el trabajo colectivo. Las mentes que tienen otras competencias analíticas difícilmente encajan en el sistema que rápidamente los expulsa y estigmatiza. En el aula, el que sabe siempre es el profesor o la profesora. Y los estudiantes cuando hacen trabajo en grupo, muchas veces a mí me llamaba la atención mi hijo en el colegio que estaba, cuando fuimos a ver, nos dijeron que no, que ellos promovían mucho el trabajo en equipo y nos enseñaban fotos y fuimos a ver qué era el asunto ahí con los chiquitos. Y estaban todos sentados trabajando en grupo, y que todo primaria se trabajaba así. Yo, wow, qué bien, qué revolucionario. Entonces yo feliz. Iba Darío para el colegio y cuando llegan resulta que lo que hacen es trabajo con grandes grupos, como el Philips 666. En 6 minutos, 6 estudiantes tienen que trabajar de forma individual en resolver una guía. Entonces eran grupos, se ponían todos en grupos para que trabajaran de forma individual, no podían hablar de lo que estaban haciendo, cada quien iba a su propio ritmo y no podía ayudar al otro. Y cada quien avanzaba de acuerdo a sus propias capacidades y nunca hubo trabajo colaborativo. Y si la maestra o el maestro se daba cuenta que estaban conversando, los regañaba porque eso era como copiar y cada quien tenía que hacer su propio trabajo. Bueno, esa es mucha tendencia de cómo se ve ahora el trabajo en grupos. Es como ponerlos ahí. Ok. Bueno, y yo me pregunto, aquí están mis preguntas finales. Y piensen, a ver, si mis preguntas son correctas en realidad. ¿Puede haber felicidad en un ser humano o en un colectivo de ellos si en comparación a otros pares se les negó la posibilidad de tener al menos un mejor lenguaje con el cual pensar, criticar y problematizar el mundo en el que vive? Una persona que no sepa la diferencia entre amor y poder, por ejemplo. Sobre todo porque no tiene esa facilidad como usted lo pone allí, de pensar por el mismo, de criticar, de cuestionar también la problemática que se está viviendo. Y es como estar impotente ante una realidad que está frente a nosotros. Ajá. Es la importancia, es el lenguaje. Digamos, el lenguaje hace que nosotros diferenciemos entre que si yo tengo un marido o un novio que me pide de forma permanente, Michael se ríe, que tengo que estar reportándome a cada hora, que cuando yo salgo del trabajo 4:30 tengo que estarle llamando, que no le gusta que yo hable o que me pregunta, muy lindo siempre, porque yo estoy tan pegada al celular y con quién hablo y eso. Si yo no sé, digamos, hay muchas formas de caracterizar una misma acción. Yo puedo pensar, bueno, yo no, pero alguien podría pensar que eso es cariño, porque me cuida, está permanentemente pensando en mí. Entonces, me quiere tanto que me cuida, siempre. Pero otra persona podría decir, me está controlando de forma permanente. Y si nosotros tenemos conocimiento de lo que son las relaciones de poder, y si estamos hablando entre mujeres, y si estamos hablando, digamos, de los contextos actuales en los que nos relacionamos con los compañeros, quizás después de pensarlo muy bien y de ver otras actitudes en lo cotidiano, tal vez ya no podamos pensar que no es que me quiera tanto. Ojo, y también ellos responden a su propia cultura, ¿verdad? No es que... Pero digamos, al ejemplo, a lo que quiero llegar con esto es que es
digamos, la educación es lo que nos permite a nosotros poder analizar mejor el mundo, poder caracterizarlo y ver y desenmarañar una realidad, poderle dar más sentido. Entonces yo digo, puede haber felicidad en un ser humano o en un colectivo de ellos, es una comunidad. Si en comparación a otras comunidades, a otros pueblos centroamericanos, se les negó la posibilidad de tener al menos un lenguaje con el cual pensar, criticar y problematizar el mundo en el que viven, vean que no es ni siquiera, yo estoy preguntando por el tema de la felicidad. Pregunto también, ¿puede haber felicidad en una sociedad sin arte, sin música, sin poesía, sin poemas, sin lenguaje? ¿Puede haber felicidad sin dignidad humana? ¿Es digno que una persona no sepa que no es sujeto de dignidad humana? Porque ni siquiera sabe que tiene derechos. Porque ni siquiera sabe que le están violentando un derecho. ¿Es digno ser feliz por ignorancia? Entonces yo pregunto, ¿educar para qué? ¿Qué debemos hacer y a qué debemos comprometernos nosotros? Bueno, esto es todo lo que les tengo hoy. Muchas gracias. Queda un minuto, pa. ¿Qué un minuto? ¿Qué? Queda un minuto, pueden haber, sí, pueden haber varias intervenciones, que creo que las hay. Entonces, lo que tenemos en la agenda es que ahorita, en un minuto, está el tema del receso para el café. Vendríamos a las 10:20 para un cineforo, es el documental Dignity. Buenísimo. No, en realidad, sobre las preguntas, ¿verdad? Que a uno en realidad le abren una perspectiva completamente diferente y sobre la temática que hablaste, ¿verdad? Yo sí quería referirme, digamos, a un aspecto de la sociología que a mí me encanta, que es la significación. El no tener una educación te compromete esa significación de la cultura. Entonces, vemos mucha gente viviendo en una misma estancia con una educación diferente y tienen un pensamiento completamente diferente o dispar sobre la cultura que los define en realidad, ¿verdad? Entonces sí era decir eso sobre las preguntas que en realidad se relaciona mucho. Bueno, primero, Nora, felicidades por la exposición. Siempre hay puntos más llamativos que otros para uno en relación al interés que uno tenga. Vos mencionaste el modelo alemán cuando hablabas de lo de la educación pública y es un modelo interesante que se diferencia mucho de los países nórdicos. Me corrigen si me equivoco. Yo pensaba igual, digamos que, por ejemplo, el modelo alemán, el tema de la educación pública es muy efectivo. Pero digamos, por ejemplo, el Instituto Max Planck, o algunos institutos que tienen un carácter público, también tienen relaciones con los entes privados. Yo creo que en este sentido también cabría preguntarse cuáles son las condiciones de posibilidad del capital privado, en el sentido de, ok, yo entiendo esta cuestión del capital, las relaciones de poder y todo eso, pero también hay que examinar el modelo alemán para ver qué estamos haciendo mal, porque también Alemania es un país, ¿verdad?, que tiene su hegemonía y no todas las transnacionales les interesa atacar un país como Alemania, ¿verdad?, la institucionalidad alemana. Otro tema que me interesa, yo lo apunté, digamos, como 3 categorías, digamos, que me interesó ahí de la exposición. Podría ser
el tema además del acceso a la educación, que es muy importante y que es algo, es una cuota que no hemos podido resolver en toda Latinoamérica y el mundo, hay un tema también de calidad de la educación, ¿verdad? Que viene muy ligado y que también lo mencionaba Nora, ¿verdad? También, ¿qué tipo de qué tipo de educación se nos está dando, ¿verdad? Si es una educación más técnica o qué, que tampoco está malo. De hecho, también quería asociar otro aspecto, el tema de la educación transdisciplinar. Existe la educación técnica y existe la educación crítica. La discusión aquí sería la capacidad de diálogo que tiene una de otra, porque digamos, también uno se pone a pensar en el contexto de nuestras sociedades tecnócratas, ¿verdad? Que básicamente los políticos usan puros juegos de lenguaje y los científicos. En este contexto, por eso pensé la calidad, cómo se posiciona la misma educación transdisciplinar, ¿verdad? Porque, digamos, uno encuentra mucho en la academia que solo sociólogos, que solo tecnólogos, que biotecnólogos, pero son, son profesiones, ¿verdad?, que tienen su carácter político y debe haber una conciencia en cada uno. Entonces, el tema de la educación transdisciplinar en el contexto de estas sociedades tecnócratas también es algo que merece la pena discutirlo y que va muy ligado también al contexto de la calidad. Básicamente eso sería como... Muy buenos días. Me gustaría comentar una frase de Albert Einstein. Ella dice, todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que estamos viendo que en la actualidad el sistema está creando un saco con elementos que quieren decir que tienen que seguir esa línea, mantener esa línea para poder ser algo en el sistema. Y si usted no sigue esa línea, está rompiendo las reglas. Hay que salirse de ese saco para poder romper todos los estereotipos que han creado. Y es uno de los mayores problemas que yo he visto que hay en la educación. Porque en Costa Rica, a nivel centroamericano, podrá tener mejor inversión. El problema recae en las aulas. Porque puede haber inversión, pero estamos viendo que hay profesores que no tienen la capacidad de poder manejar un grupo. Digamos que no tienen la vocación para poder relacionarse y tener la capacidad de estudiar a los estudiantes y saber qué necesidades tiene cada uno y cómo contribuir al mejoramiento de la capacidad de cada estudiante, independiente de la condición social de que ellos tengan. Gracias. Tal vez yo quisiera apuntalar en dos elementos. De pronto preguntamos al final, doña Nora, ¿la educación para qué? Y bueno, complicado responderlo, ¿verdad? Podríamos discutir filosóficamente si la educación es un medio o un fin. Acá la situación, digamos que se me viene ahorita a la mente, en el tema del presupuesto, propiamente, en destinar el 6% del PIB para la educación de cada país, es peculiar porque digamos que porcentualmente las cifras reales ya van a ser muy distintas. ¿Y cuáles serían las estrategias o los parámetros que se podrían seguir para materializar que ese 6% distinto en Costa Rica, distinto en Estados Unidos, pueda ser cristalizado en una educación de calidad? Lo otro es que, si bien es cierto, hay una saturación de información en la actualidad, y precisamente es donde viene la discusión si lo técnico, lo científico o lo académico, ¿cómo hacemos para hacer ese cruce, ¿verdad?, de información y de diferentes elementos que nos permitan finalmente hacer un abordaje crítico de la realidad para transformarla, ¿verdad? Y bueno, eso me lleva a un tercer punto. ¿Cuál va a ser la incidencia que tiene, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible vinculado a educación y sus, me parece, 16, 17 metas dentro de esta Agenda 2030, su operacionalización en cada uno de los países? Porque esto también involucra lo que hablábamos anteriormente, cuál es la visión de Estado que tenemos. Es decir,
si el Estado como tal va a posicionar la educación pública como la de calidad y se va a asumir en esa camiseta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer para operacionalizar eso? En el tanto y en el cuanto tenemos muchos intereses particulares que abogan por una privatización de la educación, donde las universidades públicas en sí mismas no se ponen de acuerdo en hacia dónde va a dirigir una u otra carrera, su perspectiva, su enfoque. Digo, las diferencias entre las públicas son evidentes, las privadas aún más, y cómo hacer finalmente que todo esto, si de verdad las carreras deben de durar 4 años o más o menos, y si pueden formar a tanto profesional, y cuál es esa vinculación con el mercado de trabajo finalmente, que digo, para eso también estamos acá, ¿verdad? Para producir económicamente. Gracias. Bueno, yo quiero referirme a la pregunta que dice, ¿es digno ser feliz por ignorancia? Creo que en esto hay un doble trabajo que debe hacer el Estado, porque por lo menos hay países en donde es tanta la segregación o la discriminación que no está en las comunidades, en las personas, el deseo de formarse, el deseo de educarse, de ir y reclamar porque tienen derecho a una educación. Bueno, no lo saben, no lo conocen y no está en ellos. O sea, para ellos su felicidad es alcanzar hasta cierto nivel. En el caso específico, yo estuve en una comunidad en la Mosquitia hondureña, un poco bien alejado. Y la idea es, o sea, terminar la educación básica y esa es la felicidad de todas las mujeres. Pues la felicidad de ellas es encontrarse un esposo que se vaya al mar, que vaya a pescar y que las venga a mantener y todo lo demás. Y ese es el pequeño mundo en el que viven y no han salido de ahí, no conocen otra cosa, no conocen otra realidad y no van a reclamar nada porque no lo conocen. Entonces el Estado debe de hacer un esfuerzo doble por llegar hasta esos lugares, pero si tampoco está el interés por el mismo Estado, ¿cómo vamos a desarrollar todo un país cuando encontramos situaciones como esta? Sobre el congreso que hablaba doña Nora ya en Corea del Sur, la verdad es que me causó demasiada tristeza ver que solamente se aprobara o estuvieran de acuerdo en un 6% del Producto Interno Bruto de un país. Por ejemplo, en nuestro país por constitución debería ser un 8% del Producto Interno Bruto, pero los gobiernos han burlado esta cláusula o este artículo de la Constitución política a conveniencia política, ¿verdad? Y no ha logrado yo creo que está como un 7.5 o menos de un 7.5 actualmente. 7.43 me dice el compañero Windel. Entonces me parece que eso es una situación que pone al mundo en una total desventaja y después nos preguntamos que por qué las cosas están como están, ¿verdad? ¿Por qué el mundo o los seres humanos no podemos ser todos iguales o tener las mismas posibilidades? La situación de la educación en la mujer también es un asunto muy importante que doña Nora lo tocaba. Bueno, pero ¿por qué se habla también de la situación de la mujer? ¿Por qué hay una cierta discriminación, digamos, hacia los hombres en hablar en este tema? ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres hemos sido discriminadas durante mucho tiempo y se nos ha relegado el trabajo en los hogares y nos han excluido de la educación formal como tal durante muchos años, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, en muchos países del mundo, donde las mujeres realmente aún el día de hoy no tenemos los mismos derechos que los compañeros hombres, solo por el hecho de ser mujeres. Entonces es importante visualizarlo y eso sí me alegra de este congreso que hubo, que se visualizara, que estuviese ahí en el tema,
sobre todo porque hay muchos compañeros que todavía no entienden que esto es un tema también de género y que lamentablemente en el mundo actual aún no obtenemos esa igualdad o equidad. Correcto. Sobre la educación técnica, yo no estoy en desacuerdo con la educación técnica es necesaria, pero ¿qué clase de educación técnica necesitamos? Porque obviamente no todo el mundo puede acceder o no acceder, o no todo el mundo es funcional para el país, que todo el mundo sea ingeniero, que todo el mundo sea administrador, que todo el mundo, ¿me entiende? Pero ¿qué clase de educación técnica se está recibiendo? Bueno, una educación técnica como mano de obra barata o una educación técnica que tenga conciencia social, igual que lo que tienen conciencia social en la educación superior. Creo que la conciencia social, las humanidades, las materias generales, humanidades y demás que se ven en la educación superior pública deberían estar también en la educación técnica. La educación secundaria, para hablar de la educación secundaria, un día de estos hablaba con la presidenta de la Federación de Estudiantes de mi universidad y hablábamos que la educación secundaria es una educación, digamos, para el mismo sistema o para el mismo gobierno o los gobiernos de turno y no sale de ahí, ¿verdad? Entonces los profesores, los maestros y profesoras, nada más entran en ese mismo círculo vicioso y no les sirve al mismo sistema, al mismo gobierno, que la gente piense, que tenga un criterio, que tenga capacidad crítica. Entonces es donde las universidades, donde realmente los compañeros y compañeras nosotros podemos explorar ese pensamiento crítico, abrirlos el pensamiento y poder tener, digamos, una visión de mundo propia y no una visión de mundo ya planteada desde la escuela y desde el colegio, que es lo que lamentablemente se nos da todos los días y mucha gente deserta del sistema educativo porque es un sistema educativo estándar. No hay posibilidad de ser uno mismo, no hay posibilidad de tener un pensamiento crítico y ser diferente dentro de ese sistema. Eso sería. Bueno, solo para cerrar, hacer un énfasis en los razonamientos, digamos, y en los cuestionamientos que ustedes hicieron. Hay que tener cuidado cuando uno piensa en el tema de la educación, desde el lugar desde el cual la pensamos y la hablamos, ¿verdad? Porque muchas veces en los discursos parece que estamos hablando como si que fuéramos gobierno y eso hace que seamos condescendientes con que no haya dinero para la educación. Pero si nosotros hablamos desde la sociedad civil, ¿verdad? O como estudiantes universitarios, es diferente porque está en nosotros exigir un derecho. Entonces, les digo esto nada más como para tener cuidado con ese razonamiento, ¿verdad? Nosotros, es una obligación de todos los estados garantizar la educación de calidad, punto. Y nosotros tenemos la obligación de solicitarle a los estados que cumplan con ese derecho. Bueno, entonces vamos a tomar café.